Hola, soy Catherine Yevech. Hoy voy a leer un poco de La piedra del toque, la ciencia prueba. Escrito por Jean-Marc Lévy Leblond. Ciencia y tecnología. Comité de selección. Doctor Antonio Alonso. Todos los que voy a leer a continuación son doctores. Francisco Bolívar Zapata. Javier Brancho. Juan Luis Cifuentes. Rosalinda Conceras. Jorge Flores Valdés. Juan Ramón de la Fuente, Leopoldo García Kolinskech, Adolfo Guzmán Arenas, Gonzalo Halfter, Jaime Martuselli, Isaura Mesa, José Luis Morán, Héctor Nava Jaimes, Manuel Peinbert, José Antonio de la Peña, Ruiz Pérez Tamayo, Julio Rubio Oca, José Sarucán, Guillermo Soberón, Elías Trabuzle. Coordinadora María del Carmen Farías R. Sección de obras de ciencia y tecnología, La piedra de toque. Salud en Ayaca. Traducción, Tatiana Zule Fernández. Jean-Marc Lévy Leblond. La piedra del toque. La ciencia prueba. Fondo de Cultura Económica México. Primera edición 2004. Lévy Leblond, Jean-Marc, La piedra del toque. La ciencia prueba, Jean-Marc. Lévy Leblond, traducción de Tatiana Zule Fernández, México FCE 2004, 257 páginas, 23 por 17 centímetros, colección, selección de obras de ciencia y tecnología. Título original, La Pierre de Touche, La Science à l'Epectu, ISBN 968-16-73-81-6, Epistemología, Física, Ciencia, Crítica e Interpretación 1, Zule Fernández, Tatiana TR2 SER 3T. Ok. TUI 601 L179P. Diseño de portada, Laura Esponda Aguilar. Publicado por Editions Galliand, Fayroux Sebastien Botin, 75007, París, 1997. ICBN 2 7381 0943. Se prohíbe la producción total o parcial de esta obra, incluido el diseño tipográfico o de portada, sea cual fuere el medio electrónico o mecánico, sin el consentimiento por el escritor del autor. Agradecemos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico laciencia@fce.com.mx. Conozca nuestro catálogo en www.fondodeculturaeconomica.com. DR 2004, Fondo de Cultura Económica, Carretera Picacho Ajusco 227 14200, México DF. ISBN 96 816 7381-6, impreso en México, printed in México. Después viene el índice. Prólogo. ¿Es moderna la ciencia? ¿Tuvo lugar la revolución científica? ¿Realmente hemos pasado del oscurantismo de las ciencias ocultas a la luz de las ciencias verdaderas? Existen buenas razones para dudar de que el cambio sea tan radical como comúnmente se cree. Dos son los reproches que generalmente se hacen a las lejanas antepasadas de las disciplinas actuales, la astrología, la alquimia. En primer lugar, por parte se supone que esas prácticas arcaicas fueron de un esoterismo tal que las hacía inaccesibles al vulgo, y que consolidaba así una separación oligocrática entre los poseedores y los excluidos del saber.
Por otra parte, dichas prácticas pudieron haber confundido irreflexiblemente investigación intelectual e intereses materiales. La interpretación de los horóscopos y la búsqueda de la piedra filosofal pueden concebirse a la vez como ejercicios que ayudan a la elevación espiritual o mística, como prácticas que solo se persiguen fines económicos y políticos. Basta con hacer estos reportes, sin que se trate aquí de cuestionar su validez, para comprobar hasta qué punto la ciencia contemporánea está sujeta a los mismos reproches después de que 2 siglos de esperanzas iluministas impositivas. Por ejemplo, deliberadamente tomó a esa antigua cultura alquimia la imagen de la piedra del toque. Ese mineral del sello serviría para poner a prueba los materiales obtenidos para verificar el éxito o fracaso de la experiencia. Me parece que a su vez la ciencia actual debe ser puesta a prueba. Una de las características de la modernidad es que la crítica se ha vuelto una de las formas decisivas de la cultura, una actividad específica e incluso una profesión distinguida. Sin embargo, es forzoso señalar que si bien los críticos del arte son críticos literarios, los críticos musicales, los críticos de cine, incluso la televisión, tienen derecho de ciudadanía. No hay críticos de ciencia, reconocidos como tales. Esa paradoja que pone trabas a cualquier tentativa de integrar la ciencia al mundo de cultura es el motor de los textos aquí reunidos. Todos pretenden superar el estado de una crítica de la ciencia, demasiado superficial y eficacia limitada, para desarrollar la crítica de la ciencia que lleve la reflexión al seno de la actividad científica. 1. Esta idea se desarrolla más adelante. Véase para una crítica de la ciencia, página 149. La idea está en el orden del día e incluso en su formulación. Orden del día 2. Por ejemplo, Paul Feyerabend, Science in Free Society, New Left Books, 1978, Bruno Latour, La CIEP de Berlín, 1993, reedición de título. La anterior obra del autor con título de Inspiración y Alquimia cuenta que desde luego la misma problemática. Jean-Marc Lévy-Leblond, Le Seuil, 1984. Ese razonamiento solo tiene sentido si concierne a los múltiples aspectos de una actividad tecnocientífica que es central en nuestras sociedades, pero que ha caído en una crisis latente y está plagada de contradicciones. Enunciarlas como introducción prefiere trazar el marco general de la reflexión. Si esta obra comienza enseguida sometiendo la ciencia a la prueba política, es porque la crisis de sus funciones y misiones sociales condiciona de manera evidente el conjunto de dudas. Primera parte. Solo la profundización del análisis exige en cuenta una dimensión histórica que permita enjuiciar lo que no es exagerado considerar como una pérdida patológica de memoria de la ciencia. Segunda parte. Puede entonces aparecer la crítica esencial de las relaciones, o más bien de la debilidad de esas que hay entre la ciencia y la cultura, preservado un lugar especial en cuestión del lenguaje. Tercera parte. Por último, la crítica se vuelve epistemológica y desemboca el terreno mismo del conocimiento científico, al considerar algunos problemas conceptuales de la física contemporánea. Cuarta parte. Pero esa organización de los textos no determina en absoluto un orden de lectura imperativo. Obertura. 1. Ciencias. La ciencia cambia, y rápidamente. ¿Cómo considerar la responsabilidad de dominarla sin estar cabalmente conscientes de sus mutaciones? Si no se toma en cuenta la amplitud y la intensidad de esas, se corre ciertamente el riesgo de ver fracasar cualquier intento de eliminar las deficiencias de la práctica ciencia actual, de controlar su aspecto social, de reorientar su curso, de repensar su organización, sin siquiera
aspirar a objetivos tan ambiciosos y pensando solo en la repartición del saber, tal como es. Las iniciativas de acumulación científica amenazan con gritar en el vacío, prometiendo la imagen de la ciencia muy diferente de su realidad. La complejidad de la situación actual puede formularse a partir de 4 paradojas. La paradoja política. La ciencia fundamental nunca ha estado tan estrechamente ligada al sistema técnico e industrial, pero su peso económico ya está en retroceso. El signo I de la sigla I y D, es decir, el lazo entre la investigación fundamental y el desarrollo aplicado que durante mucho tiempo se dio por sentado, ahora se cuestiona al menos de los derechos. La convicción de que la ciencia de punta acarrea automáticamente consecuencias benéficas para la economía ya no parece convencer a los dirigentes de las naciones más industrializadas. El desacoplamiento o en todo caso la desconexión entre I y D se vuelve cada vez más patente, como puede verse mediante los simples ejemplos. 1. Algunas empresas que tecnológicamente estaban entre más desarrolladas han reducido de manera drástica sus actividades de investigación básica, sacrificando áreas enteras de laboratorios prestigiosos, en los que abundan los ganadores de premios Nobel. Es el caso de Bell Telephone o de la IBM, cuyo presupuesto para investigación bajó 10% del volumen de negocios en 1990 a 5.8 en 1995. Varios proyectos de la ciencia compleja se han detenido, como el superacelerador norteamericano SSC, que tuvo pérdidas y ganancias después de que se invirtieron en él 3 millones de dólares, o están en dificultades como el proyecto junto europeo LHC, que sin embargo era claramente menos dispendioso y estaba mejor planeado. De manera general, en todas partes o casi, los presupuestos nacionales para la investigación han sido cancelados. Veamos algunas cifras. En Francia, la parte del BCRD, Presupuesto Civil de Investigación y Desarrollo, por sus siglas en inglés, en el PIB, que había alcanzado 0.80% en 1985, disminuyó a 0.69% en 1988 y no pasó de 0.72% en 1994. En el CNRS, Centro Nacional de Investigación Científica, por sus siglas en inglés, aún antes de que estallara la grave crisis financiera de los años 1995-1996, el crecimiento de sus miembros, que era alrededor de 3% anual hasta 1987, cayó progresivamente a 0.3% en 1993 y al 0.1% en 1994. En los grandes países industrializados, la parte del gasto interno total del ID, público y privado, después del crecimiento interrumpido, llegó a un tope alrededor de 2.9% en 1985 en Estados Unidos, donde volvió a bajar 2.7% en 1992, así como en Alemania, donde ya no era más de 2.5%. Incluso en Japón casi alcanzó 3% de 1990, pero volvió a bajar 2.8% en 1992. Se pudo creer hacia finales del decenio de 1980 que esa situación era coyuntural y que estaba vinculada con la recesión económica general. Los datos del decenio de 1990 muestran que el estancamiento de los presupuestos científicos, en la gran medida independiente de los altibajos de la economía general, confirmaba su carácter estructural. A manera de ejemplo, la IBM entre 1994 y 1995 redujo su presupuesto de investigación en 4.4%, mientras que en el mismo periodo su volumen de negocios aumentaba en 12% y sus ganancias se multiplicaban. Ya en 1977
de Solia Prince había criticado la idea común de que hoy un acoplamiento automático sobre investigación y desarrollo. Por otra parte, como confirmó en 1995 un coloquio de Orston, Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo de Cooperación sobre la ciencia que se hace afuera de los países desarrollados. El nivel de la investigación científica y el desarrollo económico en los países de tercer mundo tienen muy poca relación, mientras que India y Brasil ocupan un lugar más que honroso en números de sectores de investigación, pero tienen grandes dificultades para salir del subdesarrollo. Corea del Sur ha logrado en medida su despegue económico, aunque el nivel de investigación científica no sea muy notable. La paradoja social. El conocimiento tecnocientífico nunca ha adquirido tanta eficacia práctica como se muestra cada vez menos útil ante los problemas. Salud, alimentación, paz de la humanidad en conjunto. Las dos caras de la contradicción son, sin duda, demasiado evidentes para que sea necesario detenerse en ellas mucho tiempo. Por un lado, hay descubrimientos que desembocan en innovaciones técnicas de gran difusión por más elemental que sean su nivel. Los principios más extraños de la teoría cuántica toman otra forma en los láseres que creen los discos compactos o sirven para las troqueladoras industriales. Las ciencias de la información subyacen en el despliegue de la informática masiva y telecomunicaciones. La biología molecular empieza a tener aplicaciones médicas, terapias genéticas. Así pues, el deceso presupuestal no tendría que interpretarse como desinterés de la industria por la investigación, sino al contrario, como la expresión de su voluntad por encontrar en ella un interés mucho más concreto de inmediato. De eso precisamente da testimonio la muy limitada atención que ponen las industrias farmacéuticas y químicas en las investigaciones sobre genética molecular, así como los intentos de Estados Unidos por hacer ciertas secuencias de genoma humano, objeto de patente, o el trato plagado de controversias en el Centro de Investigaciones de Polimorfismo Humano de París, en gran medida financiado por los fondos de Genetome, Centro de Investigación sobre Terapias Génicas apoyado económicamente por el Celetón, y la firma privada estadounidense Millennium en relación con un trato de utilización exclusiva para la segunda de los resultados del primero. Por otra parte, hay que notar el paso. A fines de 1995, el director de este centro de la industria privada, llevándose consigo obviamente muchas personas capacitadas con fondos públicos. En otras palabras, lo que ahora se cuestiona es la continuidad de actividad de investigación científica fundamental, no orientada a la ganancia inmediata y no controlada por el mercado. No por ello es menos cierto que la eficacia social y de las tecnociencias llega al tope, por no encontrar en la mayoría de los países las condiciones económicas y políticas que asegurarían su utilización efectiva. Sin embargo, los conocimientos y habilidades conocidos desde hace mucho tiempo son los que con frecuencia permitirían satisfacer las necesidades de la mayor parte de la humanidad. En materia de salud, tratar de las parasitosis y las enfermedades infecciosas, mejorar la higiene para disminuir la mortalidad infantil, de alimentación, desarrollar el cultivo de productos comestibles, aumentar su rendimiento y equilibrar los regímenes alimentarios, o de vivienda, promover técnicas de construcción ligeras y baratas. La tecnociencia de los países ricos no solo contribuye un poco a resolver problemas de los países pobres, sino que a menudo son esos últimos los que ayudan a los primeros. Así, el fenómeno constante de fuga de cerebros permite a Estados Unidos hacer que investigaciones provenientes de Asia y América en el terreno biomédico realicen lo esencial en su investigación científica y también en los recursos naturales.
sobre todo vegetales, en numerosos países tropicales son explotados por grandes multinacionales y especialmente en la industria farmacéutica con muy poco control y aún menos beneficios para estos países. La paradoja epistemológica. El conocimiento científico nunca había alcanzado su nivel semejante de elaboración y sutileza, pero cada vez tiene más lagunas y está más fragmentado. Cada vez menos es capaz de hacer la síntesis y reestructuración. Sin duda no se tiene suficiente conciencia en cuanto los avances científicos contemporáneos se deben en su mayoría a rupturas conceptuales y descubrimientos experimentales que datan de varios decenios. La biología moderna celebró en 1994 el 40º aniversario de sus descubrimientos fundadores, la estructura del ADN y el desciframiento del código genético. La teoría de información y la informática son quincuagenarias. Las primeras computadoras son orígenes de la Segunda Guerra Mundial. La microfísica cuántica, así como la cosmología, son más que sexagenarias. La expansión del universo fue observada por Hubble y formulada en teoría del decenio 1920. Hace 100 años. En cuanto a los métodos matemáticos modernos, teoría de caos, fractales, estos provienen esencialmente de desarrollados que se remontan a principios del siglo XX y que se vuelven a aparecer después de una promulgada ocultación. Verdaderos obstáculos epistemológicos intelectuales ponen en evidencia la falta de innovaciones determinantes durante los últimos decenios. Es obvio que tanto la física fundamental como la biología se enfrentan a grandes obstáculos. No comprendemos la clasificación y las propiedades de las partículas y la unificación de las interacciones físicas que siguen siendo esquivadas. Aspectos esenciales del cáncer se nos escapan. Véase infra el capítulo Un saber sin memoria. Y las nuevas enfermedades como el SIDA, pero también la enfermedad del Lyme, etcétera, nos desconciertan. La relación calidad-costo de la ciencia contemporánea no deja de deteriorarse. Las aberraciones del tipo memoria del agua o fusión fría se multiplican, así como los casos del fraude o los conflictos de interés. Véase controversia Gallo-Montagnier. Muchos de los conocimientos recientes de la ciencia no son más que descubrimientos de trabajo olvidados. Así, las lluvias ácidas descritas en el decenio de 1950 tal vez fueron conocidas un siglo antes. A. Smith, 1852. Y la simbiogénesis no data del decenio del 1960. Margulis, sino a principios del año 20. Meresoch. La visión tradicional de un conocimiento científico estable que crece por extensión sistemática y concéntrica debe asumirse entonces por la imagen fractal de un terreno dividido, constituido por conocimiento diferenciado, seudónimo de apertura, ramificación que dejan entre sí lagunas de ignorancia y en ellas vacíos de duda. Y nos quedamos para la paradoja cultural. Muchas gracias por ver este video. Hasta aquí de la piedra de toque. Soy Kathleen Yevich.